Iniciamos con la cartelera digital Cultura de Género del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Lecturas feministas. Hola, bonito martes a todas las personas que ven este video. Yo soy Estefanía Sánchez Navarro Ramírez, soy feminista, soy lesbiana, vivo en Hermosillo, Sonora, pero soy guayabita de crianza y pues agradezco mucho este espacio a las compañeras, amigas, aliadas del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Siempre es un gran placer poder seguir trabajando con ustedes, compañeras, y pues una de las cosas que más me enorgullece de ser morelense es la participación de las mujeres dentro y fuera de las instituciones públicas, del movimiento feminista en todos los espacios sociales que son tan necesarios y tan urgentes. Y bueno, agradecer especialmente a Jessica Rivera, amiga, camarada de hace muchos años, el poder seguir colaborando con ustedes en estos momentos, sobre todo en estos momentos tan difíciles en los que pues también los medios digitales pues nos permiten estos espacios y nos dan un poco de esperanza en toda esta situación de pandemia que estamos viviendo y que nos permiten estar cerquita y compartir con otras personas también lo que hacemos. Yo quiero agradecer este espacio para hablar de lecturas feministas. Fue una invitación que me llegó de sorpresa y un poco como me puso frente a alguna reflexión en torno a lo que he estado leyendo, lo que he estado haciendo. Y pues lo primero que pensé cuando Jessica me invitó fue sí, o sea, contigo, con ustedes, pues en donde sea, yo digo que sí, estoy encantada de colaborar, de participar juntas. Y luego vino la reflexión de, bueno, se me está pidiendo, afortunadamente, que en este espacio no solo hable de una lectura feminista, sino también de la lesbiandad, ¿no? Que es un tema pues sumamente importante de visibilizar y que poco se toca también incluso dentro del feminismo. Entonces, pues bueno, agradezco esta oportunidad. Y les quiero platicar un poquito sobre el por qué elegí esta lectura de la que les voy a platicar el día de hoy. Es una novela, es ficción y es la novela Sangre derramada de Åsa Larsson, una escritora sueca. Y bueno, para quienes me conocen, pues tengo esta afición a la novela criminal sueca, escandinava, y pues en esta ocasión les voy a platicar sobre Sangre derramada de Åsa Larsson. Pues aquí están mis dos, uno de mis dos tesoros, es la versión en inglés y la versión en español, porque también he estado haciendo un ejercicio autodidacta para leer en inglés y pues mis grandes maestras me propusieron estudiar el inglés a través de la literatura, sabiendo que, bueno, es mi gran pasión, mi gran afición, y pues también ha sido un ejercicio de aprendizaje súper bonito. Entonces es parte, este libro de Sangre derramada es parte de una saga, es una saga de la escritora Åsa Larsson y es la segunda parte de la saga. Sin embargo, son lecturas que se pueden hacer de manera individual, es decir, no es indispensable leer la primera parte para leer la segunda y demás. Son 5 historias de esta saga, en donde la personaje principal es una abogada, una fiscal llamada Rebecca Martinson, que se envuelve todo el tiempo en casos de crímenes en Kiruna, una zona al norte de Suecia. Y bueno, en este caso la escritora es una mujer, la protagonista es una mujer y la coprotagonista, que también es una personaje muy importante, es una policía, también mujer. Entonces estas dos protagonistas
ambas mujeres desde la parte policíaca y desde la parte de investigación criminal. Pues bueno, es súper apasionante, y en esta en particular la elegí, Sangre Derramada, porque cuenta la historia de una mujer feminista, una mujer lesbiana que es religiosa, que es pastora y que es asesinada. Entonces voy a tratar de no generar muchos spoilers, pero la historia es muy interesante porque es un libro feminista, por eso lo traje a este espacio. Es un libro altamente feminista, de una postura muy clara, que toca temas como la lesbiandad, como el maltrato hacia las mujeres, el aborto en esta en particular, pero es una novela que se presenta dentro de un conjunto de historias de investigación criminal, y esa sutileza pero fortaleza con la que presenta el tema de la lesbiandad y el feminismo en general. Todo el tiempo habla del maltrato hacia las mujeres y de la reivindicación de la lucha de las mujeres en conjunto. Es apasionante. Y bueno, pues esta personaje protagonista de esta novela en particular, de esta parte de la saga llamada Sangre Derramada, se llama Mildred Nilsson. Es una pastora que llega al pueblo de Kiruna y llega a revolucionar. Es una mujer que llega a remover todos los espacios dominados por los hombres, es decir, los grupos de caza, al interior de la iglesia también, en las familias del pueblo, en donde suceden un montón de violencias en contra de las mujeres, pero que, bueno, como sucede en gran parte del mundo, son tomadas como cosas que simplemente suceden, que así son, que así lo dice Dios, o así lo dice la política, o así lo dice la cultura, o así lo dice la sociedad. Y entonces esta mujer que llega al pueblo de Kiruna a inmiscuirse en temas religiosos, políticos, sociales, familiares, forma un grupo de mujeres que se llama Magdalena dentro de la iglesia, y es un grupo de mujeres que asisten para hablar del maltrato, de las labores irregulares o las labores desiguales dentro de las casas. Habla sobre la necesidad de que las mujeres participen más en los asuntos religiosos, en particular en la toma de decisiones dentro de las iglesias y todo lo que tiene que ver con los terrenos y un montón de temas conjuntos, y se dedica a dar refugio a mujeres maltratadas, lo cual, por supuesto, como se pueden imaginar, genera mucho disgusto en los grupos de hombres, que son quienes tienen el poder, quienes tienen el dinero, quienes históricamente han tomado las decisiones, y de repente llega una mujer a moverlo todo, a cuestionarlo todo, y pues se va viendo el desarrollo de la historia, claro, a partir de encontrarla muerta, de encontrarla asesinada, y bueno, todo esto que se cuenta a partir de varias historias sobre cómo sucedieron las cosas que llevaron a su asesinato. Entonces, para no spoilerear, creo que es importante decir que una de las muchas características de esta personaje, Mildred Nilsson, es que se relaciona sexoafectivamente con una mujer, pero desde una postura muy clara feminista. Se dice en voz alta feminista, y bueno, nos cuenta qué es lo que sucede en un lugar como Suecia, lo cual pues hay mucha reflexión acerca de eso, sobre lo que sucede con los hombres y con las mujeres en estos llamados países de primer mundo, en donde pues nos encontramos situaciones muy similares en ese tema de la violencia contra las mujeres, que nos encontramos en otros países como el nuestro o como cualquier otro, ¿no? Y bueno, esta es una de las razones principales por las que me decidí por este tema. Estuve pensando si proponerles a ustedes alguna lectura lésbica más como desde la onda académica,
Y bueno, me di cuenta por un lado que hace tiempo que no hago lecturas como estudio, teoría feminista que tenga que ver con la lesbiandad, y que algunos textos que he leído sobre mujeres lesbianas feministas están más posicionados desde el movimiento de la diversidad sexual, desde lo LGBT, y creo que en este momento no me siento totalmente representada, totalmente convencida de estas propuestas, y más bien mi postura es más desde el movimiento de mujeres y la lesbiandad como más allá de la preferencia sexual, como una postura política. Tengo algunos años pues teniendo estas reflexiones conmigo misma y con otras personas, con otras mujeres, y por eso es que dije, bueno, antes de forzar un poco esta presentación y compartirles algo que quizá me haya gustado, me haya interesado, creo que es muy importante, pero no me llena del todo, pues preferí darle como un giro literario a esto. Y esto también tiene que ver con un aprendizaje que he tenido con mi compañera, con mi esposa Luna Dexter. Ella estudia literatura en este momento, está estudiando la licenciatura en letras, y una de las cosas que me ha enseñado es que le ha puesto nombre a cosas que mucho tiempo he pensado, sobre todo en este largo andar de lectura literaria. Ella me ha ayudado a ponerle ciertos nombres o darle entendimiento a algunas prácticas que yo he tenido, y una de esas cosas es que a partir de la literatura podemos conocer el mundo, y podemos conocer el mundo de una manera mucho más real. Ella dice, por ejemplo, podemos conocer la historia del mundo a través de los libros de historia o de las investigaciones de la historia con mayúsculas, digamos, como ciencia, y nos puede dar un montón de luces sobre lo que ha sucedido a lo largo del tiempo y de los espacios. Pero la mayoría de las veces, sobre todo con la historia oficial, esta que aprendemos en la escuela y demás, tiene sesgos, y uno de los sesgos más rígidos y más violentos sobre la enseñanza de la historia es justamente el sesgo de género, ¿no? Hemos aprendido la historia del mundo a través de un sistema patriarcal que lo domina todo. Y entonces, bueno, sabemos que hay estudios de historia de mujeres feministas que lo reivindican y nos cuentan otra historia, la historia de nosotras las mujeres, pero la literatura nos da también esa posibilidad. Es decir, en un libro como este, en donde cualquier persona lo puede leer como una historia más de un crimen, una novela más para entretenerse, para pasar el tiempo, ¿sabes? Podemos aprender un montón sobre lo que se vive en un país tan lejano, tan diferente, pero también que nos lo han contado de una manera muy sesgada y muy estratégica. Nosotras pensamos en Suecia y lo primero que se nos puede ocurrir en la mente es: tienen otras condiciones, tienen otro poder adquisitivo, tienen otra cultura, están mucho más adelantadas, no hay desigualdades, se respetan todos los derechos, como podemos pensar en otros países que nos han contado cosas similares, y de repente nos topamos con una historia como esta, una novela para entretenerme, para tomar un cafecito, y me encuentro con un montón de escenas que me llevan a repensar mi propia creencia sobre este primer mundo o sobre estos países europeos y demás, ¿no? Y entonces me encuentro con violencias simbólicas en contra de las mujeres, y me encuentro con violencias sistemáticas que tienen que ver con cómo se organizan las estructuras políticas, económicas, sociales en estos países, y me encuentro con feminicidios, y me encuentro con lesbofobia, y me encuentro con un asunto súper conservador en torno al aborto, y digo, wow, o sea, sí es verdad que la división de clase probablemente esté
sea muy diferente en estos países. Sí es verdad que pues seguramente a nivel legislativo, a nivel económico, se estructuran de manera diferente las cosas en estos países, y a nivel general la población puede tener mejores condiciones, sobre todo económicas, pero también de libertades y de derechos individuales, pero el patriarcado también atraviesa estas sociedades. Y cuando hablo del patriarcado, hablo también de la heterosexualidad como este sistema obligatorio que se da por hecho que cuando una persona nace es heterosexual y punto, y todo lo que sucede fuera de eso es raro, es enfermo, es criminal, es digno de observarse, es digno de cuestionarse, es digno de recibir violencia. Y entonces nos encontramos con una historia sueca, con todo lo que conlleva el pensar en estos países europeos, en donde las mujeres se encuentran también en condiciones no solo de desigualdad dentro de la familia, dentro del trabajo, con los salarios, etcétera, sino como sujetas que reciben esta violencia brutal, esta violencia machista, patriarcal, y que además están sujetas también a la heterosexualidad obligatoria, y lo que se sale de eso, es decir, la lesbiandad en el caso de las mujeres, provoca tales efectos y tales movimientos en la estructura social que existe el lesbicidio, como en este caso de Sangre Derramada. Estás viendo la cartelera digital Cultura de Género. Regresamos. Línea Segura 24 horas. Atención psicológica y asesoría legal gratuita. Teléfonos 777-538-6609, 777-538-6637, 777-538-5599, 777-534-2589. Regresamos a la cartelera digital Cultura de Género. Entonces, bueno, pues esa es la recomendación que les traigo este día. Además es muy con esta invitación que me hizo Jessica, también me empujó a investigar un poco más sobre la escritora, a buscar más información acerca de esta novela, que cuando estoy leyendo la saga trato como de no buscar otro tipo de información, justo para no generar spoilers en mí. Pero ya que terminé toda la saga, volví a leer Sangre Derramada en la versión en inglés, y bueno, ahora pude investigar un poco más sobre la escritora, y de verdad que es todo eso que yo intuía y que yo decía, cómo es diferente cuando la escritora es mujer y cuando se atreve a tocar estos temas. Esa intuición que yo tenía se hizo real, se hizo tangible cuando leí un poco más acerca de ella. Asa Larsson es hija de una mujer que se divorció de su esposo, el papá de Asa Larsson, y inició una relación con otra mujer que duró 20 años. Entonces Asa Larsson también estuvo inmiscuida en temas religiosos por su educación familiar, que la nombra como un tanto conservadora. Dice, por ejemplo, que sus historias criminales mucho las sacó de sus lecturas de la Biblia, porque la Biblia está llena de escenas violentas. Y ella, al haber sido educada en una familia tradicional, heterosexual y demás, cuando su madre decide divorciarse de su padre e iniciar una relación lésbica, Asa Larsson creía que su madre se iba a ir al infierno por eso. Entonces
pues tuvo que pasar todo un proceso. Ella se asume feminista, pero es difícil encontrar estas afirmaciones dentro de la serie de entrevistas y de reportajes y demás. Muy pocas notas tocan estos temas y más bien la presentan como pues una escritora muy famosa y hablan como de todas las historias en general y demás, pero hay un par ahí de entrevistas y de reportajes que hablan justamente sobre el abordaje que hace al lesbianismo, al maltrato contra las mujeres, al aborto, que se encuentran en Sangre Derramada en particular. Que nos deja ver que Asa se asume como feminista y que además tiene esta historia de su propia madre como una mujer lesbiana. Entonces, bueno, pues eso abre también un montón de posibilidades para ella y se nota a la hora de escribir, a la hora de abordar. Por ejemplo, fuera de esta historia están las dos personajes de las que hablaba, la fiscal Rebecca Martinson y la policía Ana María Mella, y ambas tienen toda esta carga de empoderamiento de las mujeres, de reivindicación de los derechos de las mujeres. Hablan de las desigualdades que la policía, por ejemplo, vive al interior de su casa con su esposo, con muchos hijos, y como ella, además de ser policía, vive la doble y triple jornada de ser una mujer casada con hijos, que además es profesional. Y en el caso de Rebecca Martinson toca mucho el tema de la salud mental y de todos los trastornos que una mujer puede enfrentar a través de la violencia sistemática en contra de las mujeres. Entonces son un montón de temas que se pueden reflexionar, pero este en particular pues la recomiendo mucho porque toca también el tema de la lesbiandad y me parece que lo toca de una manera muy interesante, muy cercana a la realidad, que nos sentimos identificadas las lesbianas, justamente porque habla de esta doble violencia que hay por ser mujeres y por ser lesbianas, ¿no? Entonces, pues bueno, se los recomiendo. Se puede encontrar también la versión digital, que creo que eso es importante decir en este contexto en el que estamos viviendo. De repente no podemos salir a la librería o esta cosa de que llegue un paquete a nuestra casa y demás, se pueden evitar. Son libros que no son carísimos, que creo que eso también es muy importante porque pues se tiene que tocar el tema del acceso que tenemos las mujeres incluso a lecturas de entretenimiento o de estudio. Y en el caso de Asa Larsson me parece que tiene costos pues un poco accesibles, o sea, bastante accesible. Y además pues recordar que podemos compartir, prestar nuestros libros, que eso pues también es una cosa muy importante que podemos hacer con nuestras redes de mujeres. Si yo ya leí uno y me gustó, lo podemos prestar, lo podemos compartir, incluso lo podemos comentar, que eso también es súper bonito. Y pues bueno, es Sangre Derramada. Es un libro que se publicó en 2004 y bueno, ganó algunos premios. Asa Larsson es bastante reconocida, lo cual me da mucho gusto, y en particular pues toda la saga es muy genial y se pueden encontrar reflexiones feministas en todos. En realidad ella misma lo dice en alguna de las entrevistas, cuando le preguntan, bueno, ¿por qué abordas el tema de la lesbiandad, el maltrato y el aborto en esta en particular? Y ella dice, bueno, es que es mi agenda personal. Así que, bueno, son temas que la atraviesan y me parece que es muy importante hablar también de las escritoras, de quiénes son las escritoras y buscarle un poquito más, escarbarle un poquito más, aparte de lo que nos dicen los medios de comunicación sobre unas u otras, escarbarle un poco y encontrar, descubrir cosas como esta, como que Asa Larsson es hija de una lesbiana y bueno, su abordaje acerca del tema lo hace pues muy especial, ¿no? Muy interesante. Y pues bueno, esa sería la recomendación que les hago. Les agradezco de verdad mucho el espacio, pues especialmente a Jessica Rivera, pero bueno, a todo el equipo del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Elena Abarca, por supuesto, Flor de Ciré, todas las compas queridas que están ahí, pues les mando un gran abrazo, un beso. Están resistiendo y están haciendo cosas
maravillosas que las mujeres, sobre todo en esta situación de confinamiento, necesitamos y nos surge. Y sobre todo está nombrando la violencia que que siempre se vive, que siempre vivimos las mujeres, pero que se exacerba en un contexto de confinamiento, de encierro, de estrés, de miedo, y todas esas condiciones que vivimos las mujeres de todas las edades, de todos los contextos, son sumamente importantes de nombrar, y qué mejor que lo nombre una representación del gobierno del estado. Me parece sumamente importante dejar de negar, dejar de borrar la historia que estamos viviendo las mujeres, y pues compartir estos espacios en donde además podemos hablar de cosas que nos divierten, que nos entretienen, que nos ponen contentas o que nos enseñan, y poderlo compartir con otras mujeres, pues es, además de ser maravilloso, es súper poderoso. Entonces creo que el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos tiene un equipo, una equipa altamente poderosa, y bueno, que nos regalan estos espacios que yo de verdad agradezco mucho. Pues les mando muchos abrazos, mucha fuerza, mucha luz desde la desierta de Hermosillo, Sonora, con nuestros más de 40 grados, pues mucho calorcito también para ustedes. Y pues nos encontramos en otros espacios como este. Les recomiendo, si quieren, buscar el proyecto de Lesbian Cine, que es el proyecto en el que participo junto con mi esposa. Es un espacio para publicar tanto textos como imágenes, es exclusivo para mujeres lesbianas, y bueno, pues hacer la invitación de una vez, el comercial, para que nos busquen en las redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Instagram como Lesbian Cine, cine con Z, y pues bueno, por ahí nos encontramos. Muchas gracias. Adiós. Lecturas feministas. Nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana en la cartelera digital Cultura de Género del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.